de tener el culto, ¿no? Aunque en pequeña forma, de manera presencial, ¿no? Con la zona número 2 esta vez. Sí, bueno, en esta mañana también vamos a comenzar alabando a nuestro Señor, y por lo cual vamos a cantar el himno número 296, Señor, tú me llamas. Sí, buscamos el himno número 296, Señor, tú me llamas. Sí, hermanos, vamos a comenzar. Y sí, vamos a cantar 2, 3. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Sí, no, hermanos, escuchando también la letra de este himno, de verdad, ¿no? Para nuestro Dios no hay como nada que podamos darle, ¿no? Como nada de lo que hagamos puede ser bueno, ¿no? Solo lo único que puedo pedir es, ¿no? Que Dios pueda utilizar también nuestras vidas, ¿no? Para el servicio del Evangelio, anunciando su palabra. Sí, hermanos, también en esta mañana vamos a continuar con el siguiente himno. Vamos a cantar el himno número 227, Me guía Él. Sí, podemos buscar el himno número 227, Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor.
pastor, la mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor, y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Sí, hermanos, ahora vamos a cantar en el himno número 183, Gracia Admirable. Sí, buscamos el himno número 183, Gracia Admirable. Oh, gracia admirable, dulce es, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempos sin fin las glorias del Señor. Amén. Sí, bueno, hermanos, en
esta mañana hasta aquí vamos a alabar. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué alegría, ¿no?, verlos acá después de mucho tiempo algunos. Y también, ¿no?, a los hermanos, saludar, ¿no?, a todos los que nos están siguiendo a través de las plataformas de Zoom. Y también a los hermanos que están, ¿no?, conectados a través del Facebook, YouTube, ¿sí? Damos la bienvenida a todos los hermanos. Y realmente esta mañana es una mañana de mucha bendición, donde vamos a escuchar, ¿no?, acerca de la palabra de Dios, compartir nuestro corazón, ¿sí? Entonces, para iniciar el culto dominical de esta mañana, voy a invitar al diácono Santiago Caviña, quien nos va a dirigir con la oración. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos. Oremos. Padre Dios, muy agradecido, Señor, por permitirme llegar también a la iglesia, Señor. Después de más de un año, Padre, usted nos da esta gracia, Señor, para poder oír su palabra a través de su siervo, Pastor Andrés, Señor. De la misma manera, usted da la gracia, Señor, y derrame su bendición a todos los oyentes en Facebook, YouTube y todas las redes sociales que esta hora también usted permite, Señor, llevar su evangelio a través de la tecnología. Muchas gracias, Señor, porque usted está trabajando grandemente este tiempo, Señor, dando la palabra. Aún en este tiempo de la pandemia, sin cesar, usted ha permitido a muchos, Señor, la palabra, Señor. Nosotros también hemos visto, Señor, de la misma manera, apoyado en su iglesia, Padre, cómo usted trabajaba grandemente, Señor. Dios Padre, así en esta hora, este culto, encomendamos en sus manos. Queremos oír su gracia, Señor, a través de su siervo Pastor Andrés, Señor. Dios Padre, así dejamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Sí, esta mañana, ¿no?, vamos a continuar con el programa y de verdad, sí, preparar nuestro corazón para escuchar la palabra también, sí, de mucha bendición para todos nosotros, para nuestro espíritu principalmente. Y vemos también, ¿no?, cómo los jóvenes y las reuniones zonales también nos están visitando, ¿no?, en esta mañana. La reunión zonal número 11 y la reunión zonal número 12, ¿sí? Bienvenidos, hermanos. Después de mucho tiempo, ¿no?, nos podemos reunir. Y también vamos a invitar a más reuniones zonales en los próximos domingos, donde también juntos vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Este tiempo también Dios está preparando mucha actividad, ¿cierto? Saben, ¿no?, en un par de días más va a iniciar seminario bíblico de manera virtual, ¿no?, con el pastor Oseji. Entonces Dios también a través de ese medio va a trabajar grandemente. Y también, ¿no?, las reuniones por zonas que se realizan día a día, ¿no?, las comuniones grupales, virtuales, ¿no?, cómo realmente Dios está trabajando, sí. Bueno, esta mañana yo quiero invitar a los hermanos que han preparado su testimonio y primeramente quiero invitar a la hermana Lilian, sí, quien nos va a compartir también su testimonio de vida de creencia. Adelante, hermana. Buenos días, hermanas. Yo quiero dar gracias a Dios, ¿no?, por este tiempo, ¿no?, que también quiero compartir un poco de mi testimonio, ¿no?, de mi vida de creencia, como Dios también nos trajo aquí después de un año, ¿no?, un año y más. Por eso estoy muy agradecida con Dios, ¿no?, como Dios también nos permite, ¿no?, así avanzar mediante las alabanzas, ¿no?, como grupo, ¿no?, de la reunión zonal 12, así viajando, ¿no?, juntamente con nuestro siervo, ¿no?, diácono Santiago, viajando juntamente con él, ¿no?, a diferentes seminarios que se está llevando, ¿no? Primeramente empezamos, ¿no?, con el Quime, ¿no?, después viajamos al Uribay, después viajamos a Copacabana, también a Chacachi, ¿no?, y anteriormente también se ha llevado, ¿no?, seminario en Surani, en la cual yo no pude ir, ¿no?, pero los hermanos estaban ahí. Por eso doy gracias a Dios, ¿no?, por
por avanzar, ¿no? Juntamente con el diácono, que Dios también le ha puesto ese corazón, ¿no?, de poder guiarnos a la zona, y también juntamente con mi esposo estamos, ¿no?, yendo así a todos los seminarios, ¿no? Dios también prepara eso, como nosotros en esta cuarentena casi escuchamos, ¿no?, la palabra así reuniéndonos cada domingo en mi casa, ¿no? Y ahí vienen los hermanos y escuchando la palabra, y después poco a poco ya no venía, ¿no? Y como ya no estábamos escuchando la palabra, ¿no? Así después ya diácono René nos invitaba, ¿no? Ya vamos a participar, ustedes nos van a ayudar con alabanzas, ¿no? Y por eso viajamos, ¿no?, a diferentes lugares, y ahora Dios también está preparando, ¿no?, viajar a Cochabamba, después a Oruro, ¿no? Por eso estoy muy agradecida a Dios, hermanos, y también siempre hay, ¿no?, dificultades en la familia, así con mi esposo, así, pero Dios también de eso nos saca, ¿no? Quiero compartir un versículo, hermanos, en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Pueden buscar, hermanos, voy a dar lectura. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, dice, ¿no? El año pasado, ¿no?, así habiendo dificultad en mi familia también, ¿no?, con mis cuñados, por eso yo me sentía muy mal, ¿no?, en mi corazón, como bien dolida, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto? Así, también escuchando a mi cuñado, ¿no?, que vive en Santa Cruz, decía, ustedes son justos, ¿y por qué no pueden vivir como justos? Así, y eso también me dolía a mí, ¿no?, lo que él decía, pero mi esposo leía, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, dice. Y por eso también estoy muy agradecido, ¿no?, por esa palabra que Dios también ha puesto, ¿no? Eso sería, hermanos. Muchas gracias. Gracias por escucharme, hermanos. Amén. Muchas gracias, sí, por compartir, ¿no?, su testimonio. Como decía la hermana, este tiempo Dios está trabajando, ¿no?, grandemente, aunque tal vez por la situación que estamos atravesando, pero aún así ese no es, ¿cierto?, como el motivo para dejar, ¿cierto?, de continuar escuchando, compartiendo. Con más fuerza Dios quiere trabajar este tiempo, ¿no? También reunirnos y también, ¿no?, haciendo las reuniones y también de manera virtual, ¿sí? Esta mañana también yo quiero invitar, por la gracia de Dios, ¿no?, hay un hermano que ha recibido la salvación en este tiempo, y el hermano, ¿no?, de verdad, hallando la gracia ante Dios, también quiere testificar, hermano Rodrigo Quispe, ¿no?, quien nos va a compartir su testimonio de salvación. Por favor, recibamos con fuertes aplausos. Adelante, hermano. Muy buen día con todos los hermanos y hermanas presentes. Buen día también con los seminaristas, evangelistas, pastores que nos escuchan a través de vía plataforma. En esta mañana, primeramente quiero dar gracias a Dios porque me permite estar aquí compartiendo con ustedes este testimonio. Mi nombre es Rodrigo Quispe Limachi. Recibí la salvación en Luribay un 20 de junio de este año. Recibí la salvación con el versículo de Hebreos 10:17, que nos dice: añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y ustedes se preguntarán, ¿no?, este hermano, ¿qué pecado ha cometido? ¿Habrá robado? ¿Habrá adulterado? ¿Habrá matado? El pecado que cometí fue de mentir. Ese fue mi pecado. Y antes yo era el tipo de joven que le gustaba divertirse, ir a fiestas, estar con los amigos, viajando, en mi mundo en sí. Pero solamente quería el perdón de Dios. Solamente quería estar en sus brazos y
y decir que me perdone. Te quería que me acerqué a Dios en un momento de mi vida que no me faltaba dinero, no me faltaba salud, tampoco me faltaba amor, pero sentía que me faltaba algo. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Decía. Entonces, un momento dije, ve a Dios, dije. La primera persona que te diga, vamos al camino, ve tras de él, dije. Entonces estuve esperando, ¿no? Pero también tenía algo que era de, quiero ir donde los adventistas, se decía. Quiero ir donde los adventistas porque ellos están ahí con la palabra de Dios y ellos no cuestionan nada. Y también mencionaban de los evangelistas, ¿no? Y yo decía, no me convence, se decía. Pero me invitaron y yo dije a un seminario y entonces ahí escuché la palabra con el diácono René y ahí fue donde recibí la salvación. Pero en ese momento yo me quedé de una pregunta y solamente es creer, es lo único que tengo que hacer, porque Dios ya me libró de mis pecados una vez y para siempre. Y de ese momento lo tenía claro. Eso fue un sábado y pasamos al día domingo, en donde el hermano Carlos me dijo, compartamos la palabra, hermano, me dijo. Y yo dije, claro que sí. Y citó varios versículos, pero el cual me quedó en el corazón aquí fue en Efesios 1:13, que nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. De todos los versículos que el hermano Carlos me citó, este versículo se quedó en mi corazón. Y ahí es donde dije, por la gracia de Cristo soy santo, justo, perfecto. Y me quedé con esa seguridad. Y desde ese adelante, desde ese momento, tenía hambre, pero no era de alimento, tampoco era de líquido, sino era hambre de espíritu. Y es donde comencé a escudriñar más la palabra. Y es por eso que en los seminarios que asisto, siempre me estoy anotando para que así en mi casa lo pueda leer y también compartir con mis amigos eso. Porque incluso mis amigos se sorprenden. Rodrigo, ¿en serio? No te crean, no se juega con eso, me dicen. Y le digo, ¿en serio? Te invito a mi iglesia, le digo. Y me dicen, sí, vamos a ir. ¿Pero qué pasa? No tengo tiempo. Vamos, no tengo tiempo, hay que hacer eso, lo otro. Y así, pero Dios va a obrar y mediante mí todas las personas a las que conozco serán salvos. Y es así como desde ese momento que recibí la salvación, mi vida cambió en Luribay. Y les cuento también que lo confirmé en el anterior seminario bíblico que se realizó en Surani, con el diácono Santiago, con el diácono Zené. Me bauticé. Si antes yo en mi corazón confirmé que por la gracia de Cristo era santo, justo, perfecto, al 100%, con el bautizo lo confirmé al 110%, que voy a servir a Dios hasta que carnalmente deje de existir, hasta mi muerte. Lo digo con esa seguridad, y muchos aquí me están escuchando, y en un tiempo que sigamos como hermanos, este hermano ha hablado así, y sigue la palabra de Dios. ¿Y por qué va a pasar? ¿Por qué? Porque Dios va a estar obrando en mi vida. Antes me quejaba de todo, decía que Dios, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué mi familia es así? ¿Por qué no puedo vivir como las personas normales que no trabajan, están estudiando, solo se dedican a estudiar, tienen dinero, tienen todo? En cambio yo vine
aquí solamente a sufrir. Me quejaba, alzaba el nombre de Dios y me quejaba, murmuraba. Pero desde que conozco el Evangelio, desde que Cristo entró en mi corazón, yo doy gracias por todo a Dios, por todo. Hasta el día de hoy doy gracias por todo. ¿Por qué doy la gracia? Porque tengo la gracia de Dios. ¿Y qué significa tener la gracia de Dios? Tener un punto de vista mismo con Dios. Y es así como termina mi testimonio, hermanos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por escucharme. Y bendiciones en sus familias. Gracias. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, de verdad, ¿no? Estamos muy agradecidos por cómo Dios está trabajando, está obrando, ¿sí? Y en esta mañana también vamos a invitar, ¿no? Hay un testimonio más, ¿sí? Hermano Hermer, ¿no? De la zona 11. Entonces vamos a invitarle, por favor, al hermano Hermer, también nos va a compartir su testimonio de vida de creencia. Aplausos, por favor. Buenos días, hermanos. Y bueno, yo quería, en realidad no quería testificar, ¿no? Nuestro guía aún no ha llegado, ¿no? Pero Dios me permite, ¿no? Bueno, un poco quisiera compartir cómo ya recibí salvación. Yo ya recibí salvación en 7 de julio de 2013, ¿no? Y yo realmente iba a otro, pero a través de una invitación como hola. Como iba diciendo, a través de una invitación, ¿no? Y a un seminario, pude hola, hola, sí. Hola. Bueno, así hermanos, ¿no? También yo quería glorificar la palabra de Dios y yo antes, como otro pastor nos enseñaba a amar a tu prójimo como a ti mismo o hacer cosas buenas, ¿no? Que el ser humano no tiene, ¿no? Pero a través de Génesis 6:5, Jeremías 3:17, como Dios, ¿no? Me daba la gracia de conocer a mí mismo, ¿no? Mi corazón, de dónde obtiene, ¿no? Sí. Yo antes pensaba que yo era el pecador porque mentía o robaba o tomaba, ¿no? Pero bíblicamente había sido Génesis por un hombre, entonces, ¿no? Romanos 5:12. Entonces, conociendo mi corazón, mi ser, como está maldito, ¿no? Delante de Dios, y como el evangelista me explicaba detalladamente, ¿no? Cómo era mi ser, mi corazón delante de Dios. Claro, yo me sentía que era hombre bueno, como que ayudaba, así, ¿no? Fue engañado, ese es del ser humano, ¿no? Pero Dios dice, no hay ni un bueno, ¿no? No hay ni un justo, en Romanos 3. Pero más abajo dice, en Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces yo podía ver, ¿no? Como acercándome al pastor, estaba confundido, ¿no? Yendo a otra iglesia y me invitan a un seminario y ¿cuál es la verdad? ¿Sí, no? Entonces al final yo decidí no ir, ¿no? A ninguno. Pero a través de una invitación, ¿no? Allá el pastor Gabriel Kim decía, ¿no? Que va a hacer campañas y pueden invitar, entonces participé, pero participando como, me daba miedo, ¿no? Pero como un chino, así, no sabía de dónde era su origen, ¿no? Pero nosotros miramos, ¿no? La superficial. Pero ¿qué me va a hablar así, no? Sería un argentino, un pastor, así. Yo yendo a una iglesia de Argentina, un pastor así argentino, o sea, podía ver, ¿no? Pero
el que me invitaba me decía, no, ¿por qué no vas y tienes entrevista con el pastor así, al final de la reunión? Te sacan las dudas. Y bueno, no, agarré yo yendo a otro, yo estaba estudiando teología en otra iglesia, ¿no? Pero yo, ¿qué voy a hablar así con él, así? Pero al final, ¿no? Dios también me permitía, ¿no? Acercarme al siervo, y el pastor me mira, me dice, ¿no? Que cómo llegó acá y quién le invitó, ¿no? Entonces yo le comenté así, entonces mi situación y cómo iba a otra iglesia y qué perspectiva tengo, todo eso, y el pastor me decía, ¿no? Usted, aunque sabe la teoría que Jesús llevó tu pecado, aunque ha escuchado, si la palabra no está establecida en su corazón, si el Espíritu Santo no mora en su corazón, como que no es salvo, ¿no? Entonces, pastor, yo le decía, tú dame salvación, ¿no? Y el pastor, ¿no? Se levantó y si Dios tiene misericordia, que te dé él, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué clase de pastor? ¿Por qué no agarra la Biblia y me explica, ¿no? Pero yo viendo, ¿no? Como no soy salvo, entonces yo veo humanamente, ¿no? Con mis vistas carnales. Pero volviendo el pastor, ¿no? Me decía, bueno, hay un libro, ¿no? Secreto de perdón de pecados, léelo y vamos a hablar, ¿no? Y bueno, como recibí la guía también, ¿no? Empecé a leerlo y, claro, él lo sabía, unos 7, 8 veces había leído, pero lo sabía teoría, pero no tenía ni una palabra en mi corazón. Pero a través de eso, ¿no? Hay un libro también, el arrepentimiento y la fe. Ahí sale, ¿no? San Marcos capítulo 2, versículo 5, que dice, ¿no? Al ver a Jesús a la fe dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados, ¿no? Con eso había recibido en 7 de junio de 2013, ¿no? Y de ahí adelante, ¿no? Que como me daba, ¿no? Como toda mi vida siempre decía que soy pecador, que pecaba, y también me enseñaba otro pastor, ¿no? Y cómo pues en la Biblia la palabra de Dios es verdad, ¿no? Y yo quería que todos reciban salvación, como yo allá haciendo en otra congregación, como siendo líder, estudiando, así tenía, ¿no? Y fui así preguntar al pastor, así, todos sean salvos, pero cuando le hablé que yo estaba endemoniado, que estaba loco, ¿no? Que me le llevaran cerebro, todo. Y volví a tener comunión con el pastor Gabriel Kim, como me dijo, dejo y vas a dejar en manos de Dios. Si Dios tiene misericordia va a salvar, ¿no? Solamente puedes orar por ellos. Y durante viviendo allá, ¿no? Como de 2013 y 2019 llegué acá, ¿no? Y quería que reciba salvación mi mamá, mis familiares, todo eso, ¿no? Porque iban a otra iglesia igual. Entonces yo le dije al pastor, mira, ¿cómo hago con mi familia en Bolivia? Si yo quiero ir a compartir esta verdad. El pastor me dijo, usted tiene que recibir una promesa. Entonces yendo al campamento de Colombia, y pastor compartía, ¿no? De Hechos, cree tú y tu casa serás salvo. Entonces recibiendo esa promesa, lo creí, ¿no? Entonces Dios dice que solamente tienes que creer su promesa, tú y tu casa serás salvo. Entonces, y yo estaba contento, ¿no? Con esa promesa, ¿no? Entonces al pastor Gabriel Kim decía, ¿no? En Argentina, pastor, recibe esta promesa en ese campamento y Dios dice que va a ser salvo, y así como me ha salvado, de la misma manera. Entonces yo estaba muy agradecido, ¿no? No pasó mucho tiempo, como que poco en poco, ¿no? Primero mi madre, mi hermana, mi cuñado que era ateo, así, detallada me decía. Entonces yo podía ver la obra de Dios, no en mi tiempo, ¿no? Entonces este tiempo que tenía que volver allá yo, a Argentina. Pero ¿qué pasó? Primero había conflictos, después había pandemias, todo. Me quedé, ¿no? Pero hasta mi abuela que no habla, ¿no? Ni español, nada, recibió salvación, ¿no? Entonces yo podía ver cómo yo quiero, mi deseo del carne, de volver, ¿dónde? ¿No? Mi comodidad. Pero Dios quiere trabajar, ¿no? Ama su alma de mi familiar. Entonces yo podía ver cuando ya partió, ¿no? Año pasado, mi abuela no agarró ni COVID, sino que recibió salvación, 2 semanas pasó y tan bendito, ¿no? Que como siervo decía, toda tu familia. Entonces yo puedo solamente agradecer y glorificar a Dios. Y también estoy viviendo de esa manera, hermano. Quisiera que oren también por mi familia, por el barrio, por todos, ¿no? Y gracias, hermanos. Muchas gracias al hermano. Ahora sí vamos a invitar, por favor, a los hermanos del coro de la zona de Río Seco. Adelante, por favor. Si no, este tiempo, Dios nos permite. Pase, hermana. Pase. Muy bien, este tiempo Dios nos permite, ¿no? A los hermanos de la zona de Río Seco, por la gracia de Dios, de verdad, también ellos han estado, ¿no? Preparando especiales presentaciones, ¿sí? Entonces, hoy también ellos van a deleitar, ¿no? 2 canciones. Una de ellas se llama Cristo ya viene, y la segunda alabanza es en Aymara, ¿cierto? Que se llama, que es
Kespiyiri, ¿correcto? Kespiyiri, muy bien. Entonces, vamos a recibir con fuertes aplausos a la zona de... Aplausos, por favor. Bien, buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días, hermanos, hermanas. Hoy estamos aquí, ¿no? Por la gracia de Dios, la verdad, ¿no? Dios nos permite una vez más, ¿no? Presencialmente estar juntos, hermanos. La verdad, nosotros no pensamos, ¿no? Cantar así, la familia, como vamos a hacer un coro así, pero Dios así permite, ¿no? Pero esta mañana queremos cantar junto con ustedes. Vamos a cantar, ¿no? Dos alabanzas de Aymara, ¿no? Una en Aymara, igual, primera alabanza que dice Dios auqueja, segunda alabanza Respire suma Cristoja. Espero que sea, ¿no? Que les guste y también delante de Dios queremos cantar nosotros. Muchas gracias. Chamanchita y Poliana Cristo.
Yantana kauna yataksarti chamamampe hati hawa nayathanar masistati Arunam kaman khasiwa kitisna yara pakitaspa kumakita unayanaw kesa pachamuna sinyanitawa Arunam kaman khasiwa kitisna yara pakitaspa kumakita unayanaw kesa pachamuna sinyanitawa Chamanchita ikolla na Cristo Yantana kauna yataksarti Chamamampe hatip hawa Nayathanar masistati Chamanchita ikolla na Cristo Yantana kauna yataksarti Chamamampe hatip hawa Nayathanar masistati Ahora sí. Disculpen, sí, de verdad estamos muy agradecidos, ¿no? al grupo de la zona de Río Seco que ha preparado hermosas alabanzas en Aymara, sí, y a través de este medio también, ¿no? En las traducciones en Aymara Dios está trabajando grandemente y también con las traducciones en quechua. Invitamos, ¿no? A todos los hermanos a invitar, sí, a los papás, abuelos, personas tal vez que quieren, ¿no? Aprender o están en ese proceso también de lo que es el Aymara, sí, para poder escuchar más claramente el evangelio, ¿no? A través de ese idioma, tal vez para muchos es más factible incluso el idioma, ¿no? Entonces les invitamos, los cultos mismos se están transmitiendo a través de esos dos lenguajes, ¿no? Lo que sería el aymara y el quechua. En esta mañana también ha venido justamente, ¿no? Nos está visitando el grupo Canto de Esperanza, ¿sí? El grupo también nos ha preparado dos alabanzas, una de ellas se llama Tú eres la luz y la segunda Sé fuerte. Entonces por eso voy a pedir a todos los hermanos, ¿no? Tanto en las plataformas de Zoom, YouTube y Facebook, y a los hermanos que aquí están presentes acompañándonos, por favor recibir con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Si no es una gracia, ellos aún están preparando un poquito. Adelante, hermano Livio, le escuchamos. Sí, estamos teniendo un poquito de fallas técnicas, ¿no? Van a disculpar. Ahora sí. De verdad, este tiempo, Dios nos permite no poder realizar las actividades. Recientemente, el día de ayer, ha terminado lo que es campamento de niños. Han participado los niños, los hijos de los hermanos. Muchos niños, albergues, orfanatos han participado de verdad de manera virtual y han recibido la salvación, han escuchado, ¿no? Han pasado un tiempo muy hermoso, ¿no? En este tiempo, y de verdad yo estaba viendo también, ¿no? Un poquito el culto de niños y veía, ¿no? Cómo los encargados, de verdad, ¿no? Pues se preparaban, compartían, ¿no? Y también anunciaban el evangelio con todos los coordinadores a nivel internacional, ¿no? Y así, de verdad es una gran bendición, ¿no? Aunque de manera presencial no podemos, pero virtualmente Dios está trabajando grandemente. Y espero que los hermanos también, ¿no? se unan a nosotros para compartir, ¿sí? A través de los diferentes medios, también los seminarios, culto de niños, también el día de ayer, ¿no? El campamento de niños también.
sí. Ahora sí vamos a invitar, ahora sí el hermano Livio. Y agradecer a Dios, ¿no? Porque Dios nos permite escuchar su palabra aquí de manera presencial ya. Muchas gracias, hermanos. El grupo Canto de Esperanza está para alabar a nuestro Dios, y es así que en esta mañana vamos a empezar con una alabanza que titula Tú eres la luz. Sí, hola, sí. Sí, 1, 2, 3. Sí. Espera. Tú eres la luz
tiempo también a través de solamente la palabra de Dios uno puede ser fuerte, ¿no? En esta alabanza también lo dice así, ¿no? ¿Quién nos puede ayudar y quién puede hacer nuestro corazón fuerte? Solamente Dios. Amén. Solamente por la gracia de Él podemos también nosotros avanzar. Amén. Y queremos también cantar esta alabanza que lleva por título Sé fuerte. Sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando sientas que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz y fuerte en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando sientas que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz y fuerte en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas
Muchas gracias a los hermanos del grupo Canto de Esperanza. De verdad, ¿no? Escuchando sus alabanzas, tú eres la luz y sé fuerte, ¿no? Como podemos meditar y también preparar nuestro corazón para poder escuchar la palabra. Preparen también, ¿no? Su Biblia, una posición cómoda y su cuaderno de apuntes. Vamos a invitar en esta mañana al pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra. Sí, buenos días. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, rápido llegó domingo. Sí, muy rápido. Entonces esta mañana muy especial parece, ¿no? Y dos grupos de canto, ¿no? Canto de Esperanza, un grupo, otro grupo de zona. Sí, grupo de zona, ahí escuchamos, Aymara, ¿cierto? Aymara, sí. Entonces aquí escuchando diferente idioma, esta mañana muy especial. Entonces todos los hermanos que están participando por Zoom, también vía internet, ¿sí? Han escuchado muy bien. Si nadie responde, ¿cierto? Que en su casa creo que está respondiendo. Y por lo menos los que están junto aquí a la iglesia, esta mañana escuchamos como los himnos. Entonces, esta mañana también vamos a buscar primero el libro de Hebreos. Si los hermanos, también las hermanas tienen su Biblia, libro de Hebreos capítulo 10, vamos a ver. Ya todos encontraron el libro de Hebreos capítulo 10, desde 1 a 18, voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Ya, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos y sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, sea sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo
perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por él. Y ya pecado hasta el versículo 18 nosotros hemos leído. Una vez escuché, entonces hay un banco que hace fábrica el dinero. O sea, aquí es también banco en Bolivia del Estado, Banco Uniones. Entonces en Corea también hay un banco que del Estado, ¿sí? Controla. Entonces cuando no hay dinero, entonces fábrica, ¿verdad? ¿No? Fabricando, luego ese dinero usa. Entonces cuando cada año nuevos billetes, también nueva moneda, brillantes, le gusta. ¿Ustedes también le gusta? Desean nuevos billetes, dice ese limpio, bonito. Entonces en Corea también hay bancos, fábrica. Cuando falta dinero o necesidad, entonces el gobierno decide y hace cantidad de billetes. Pero ese billete ya usando y también gasta, ¿cierto? Se gasta y dobla. Alguien sí, doblando su bolsillo mete también y manchas, ensucia. Entonces por necesidad y fabricando los billetes, también monedas. Entonces ahí en ese banco también hay muchos que trabajan. Ellos que hacen, verifican, es verdadero y luego falsos. Aquí también ustedes también saben verificar billete verdadero y falsos. Hay manera, ¿cierto? Pero algún billete, ¿verdad? Aunque todo ya chequeando, revisando, no se nota nada, parece real. Pero también cuando nosotros recibimos, ¿no? Billete falso es. Entonces sufrimos bastantes, perdimos. Entonces en Corea también, en ese banco y trabaja especialmente, verifica solamente ese dinero. Entonces un día pastor compartió justo, algunas hermanas trabajan en el banco, en ese trabajo. Entonces a través de las hermanas pastor escuchó, dice, ¿cómo ya puede verificar el billete verdadero, el billete ya falsos? Entonces ellos, como ya entrena, escuchando unos meses, como unos 3 meses, solamente ¿qué hace? Solamente toca y juega, vive con ese billete, nomás vive billete verdadero. Entonces en la mañana se levanta con billetes verdaderos, mirando, tocando, luego también hueles. ¿Billete huele? ¿Huele? Hueles como, porque toda la mano mucha mano de persona toca, huele feo, ¿cierto? Tal vez. Más sucio es billete, dice, porque toda la mano de persona pasan, ¿cierto? Pero ahí ellos todo el día, dice, todo el día solamente mira billete, con billete huele y toca. Luego ve nomás, y verdadero, ¿cuántos meses? Unos 3 meses. Luego después se entrega el billete falso, entonces ellos, muy fácil era distinguir, ¿no? A eso es falso y verdaderos. Pueden saber, no pueden saber. Pueden saber ellos como son profesionales. Ahí puede aprender, dice, en ese trabajo entra, unos tiempos solamente mira. ¿Qué mira? Billete verdadero, solo verdaderos. Eso nomás mira. Luego estudia, ¿cierto? Dibujito, ese abuelo tiene barba largo, ¿qué centímetro? No sé muy bien. Aquí, ¿qué dibujo tiene en el billete? Aquí está, ¿cierto? Bastantes. Entonces ve mirando, chequeando, estudiando, tocando, luego también ve todos los días. Entonces ellos en su cabeza, en su memoria, en su cerebro, también en su corazón, solamente se queda verdaderos, billete verdadero, ¿no? Ahí está,
imagen, ojos grandes, chiquitito, ese dibujo, ya todo. Ahí solo verdadero. Ahí estudia, toca, huele, así. Entonces en su cerebro se queda, graba. ¿Qué graba? Billete verdadero es. Pues cuando ya entrega el billete falso, se nota rápido el Dios. Eso es diferente que verdadero. Porque en su cerebro, en su corazón ya está. ¿Qué está? Verdadero. Ahí está. Dibujo, parece que ese billete poco diferente era. Entonces el Dios fácilmente puede distinguir, gana muy bien el Dios. Porque distingue muy bien, ¿cierto? Billete verdadero y falsos. Entonces, unos tiempos, bastante tiempos, solamente el Dios y vives con billetes verdaderos, porque memoriza era su cerebro, también su corazón. Entonces eso, guardando, cuando encuentra billetes falsos, se nota fácilmente, eso falso, ese verdaderos, rápidos. Nosotros tiene que ver luces, ¿cierto? Luces tiene que ver. Luego y raspa, alguien, sí, entregando, sí, en boliviano, agarrando, que raspa era, no sé por qué raspa, no sé muy bien. ¿Han visto alguna tienda? Agarra, raspa. Algunas luces, ante luces y mostrando. Cada uno tiene su manera, ¿cierto? Pero ahí son profesionales que durante tanto tiempo solamente guardan su cerebro, su corazón, ese verdaderos. Entonces para ellos cuando ya billete falso agarra y rápidos, esos falsos. Esos que es verdaderos, falso, verdadero. Pero nosotros cuesta, tiene que raspar, ¿cierto? Algunos tienen que ver luces, recién ya, es verdadero, recién ya mete su bolsa, está aquí, ya entregando. Pero los que trabajan en ese banco, especial, era muy especial, según pastor explicaba. Muy especial, ¿qué hace? Cuando recibe, toca falso y verdadero, rápido ya distingue. Por eso ellos son especial. También ellos también ganan muy bien, diferente, era diferente. También una vez escuchando sobre los animales, Dios creó los animales. Entre muchos animales también puede dividir los animales carnívoros, ¿sí? Aquí en la iglesia también, esta mañana, a algunos se les gusta carne, ¿cierto? Carnívoro. Le gusta carne. Yo también, a mí me gusta carne, churrasco. Rico, ¿cierto? Y una vez viajamos Trinidad. Churrasco debe comer donde está mucho calor. Y sudando. Luego también, churrasco también caliente, ¿cierto? Sudando, calientes, luego ese como jugo sale de la carne, ¿cierto? Ahí debe comer, comiendo, sudando, ¿cierto? Y oliendo carnes. Entonces Santa Cruz y Beni, más rico me parece. ¿Qué le parece a ustedes también? ¿No saborearon en Santa Cruz? Ni Beni, ¿o no conoce Beni? ¿Conoce, no, Beni, no? Mucha vaca, mucho ganadero allá, ¿sí? Entonces muy económico, también más fresco allá, ¿sí? Más rico era. Entonces cuando viajamos allá, ICLF, también conferencia en el régimen penitenciario, hay un pastor nos invitó y churrasco, también diferente parte, calor era demasiado calor, pero el sabor es, más rico que otros lugares, marico sudando, luego comiendo, ¿cierto? Y rompiendo carne, comiendo, muy jugoso. Aquí alguna vez en La Paz, aquí algunos hermanos comimos, pastor churrasco, entonces, churrasco, comimos, recibiendo el plato y trayendo y endureció rápido. Aquí frío era, muy duro es, tampoco no puedo ver jugos, también frío cuerpo, ¿cierto? Temblando ya tiene que comer, otro sabor. Entonces, ¿por qué eso hablamos de repente? Perdón. Así, claro, sí, a mí me gusta churrasco, ¿usted también churrasco le gusta? Y carnívoro, ustedes también, los que le gusta carne, carnívoro.
Y también le gusta a alguien y verdura. ¿Le gusta verdura? Sí. ¿Cómo dice? Herbívoro, ¿cierto? Herbívoro. Aquí también se divide en carnívoro y herbívoro. Y carnívoro le gusta carne, le gusta carne. Herbívoro es... Sí, le gusta verdura, ¿cierto? Hierbas, pastos. ¿Quién más vive larga vida tiene, sabe? ¿Usted quiere vivir largamente o corto quiere vivir? Largo quiere vivir, ¿cierto? Ya entre dos animales, carnívoro y luego herbívoro, ¿qué animal más largo vive? Aunque no es exacto, ¿cierto? Pero normalmente animal de herbívoro más largo vive, ¿cierto? Más largos. Entonces igual, ¿usted le gusta carne? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Más rápido tal vez puede morir. Y aunque no es correcto, no sabemos, pero mejor es come más verduras, hierbas, ¿sí? Verduras. Entonces, más ayuda, más saludable. Claro, carne también tiene que comer, ¿cierto? Sin carne, ¿cómo va a vivir este mundo, cierto? Muy aburrido. Sí o sí comer carne, pero pocos. Luego más comiendo verdura. Luego, verdura, ¿no? Eso ayuda a muchos. Justo esta semana hubo reunión, todos misioneros del mundo, luego con Pastor Ospa. Entonces ese tiempo, como todo el mundo, muy fuerte, ¿no? Esa situación de coronavirus. Entonces dentro de nuestra misión también varios hermanos fallecieron por COVID, también los ministros también. Entonces como se preocupaba mucho los misioneros, los ministros de la misión, a través de enfermedad algunos fallecieron. Se preocupaba, justo en la misión hay varios médicos, doctores conocidos, muy famosos, se reunieron. Entonces ese coronavirus no es peligro, ¿sí? No es peligro, pero tal vez no saben, no tiene conocimiento, por eso muchos no saben cómo va a ser. Por eso se reunieron los médicos, doctores de la misión, son ancianos. Luego y poco hicieron, ¿cómo dice eso? Taller nos ha dado un taller sobre coronavirus. Y coronavirus no va a desaparecer. Nuestro amigo, dice amigo. Nuestro amigo acompaña siempre en nuestra vida como resfriado. Va a acompañar, pues no se preocupe, nunca va a escapar de nosotros. ¿Sí? Siempre va a acompañar con nosotros. Pero ese coronavirus es como poco especial, porque todavía no tiene la vida, pero cuando encuentras, igual que como nuestro cuerpo, ¿no? Entra, entonces hay rápidos, multiplica ese virus, ¿sí? Luego afecta muy fuerte, pero el virus mismo no tiene nada, ¿sí? No tiene nada, tampoco se ve chiquitito, no vive solos, ¿sí? Entonces no es peligroso. Solamente poco saber, estudiar, tener conocimientos. Entonces ese virus, cuando nosotros comimos, un doctor anciano de la iglesia dijo, entonces para pensar, para pasar, ¿no? Ese coronavirus, como Génesis dice, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, ¿cómo está escrito? Dios creó al hombre, ¿no? Polvo de la tierra. Entonces recibir sol. ¿Usted le gusta sol? No quiere quemar, ¿cierto? Mejor piel blanco más le gusta. Entonces normalmente ya recibiendo el sol, luego comes y verdura, hierbas, poco más que carne. Entonces nuestra defensa es para subir, era defensa, buena defensa. De todas las enfermedades clave es defensa. Nuestro cuerpo de defensa baja, cualquier enfermedad se enferma, ataca. Pero defensa muy altos, cualquier enfermedad también ya supera, depende. Por eso clave es defensa. ¿En qué manera puede tener defensa muy alta? Por eso hablamos sobre carne, ¿cierto?
Carne, aunque le gusta, come, ¿sí? ¿Sí? No come, entonces todo va a morir. Ay, sin carne, ¿cómo va a vivir, cierto? Entonces comiendo, pero pocos. Luego más verduras, hierbas. Luego recibiendo el sol, entonces nuestra defensa va a subir, tener buenas defensas. Entonces coronavirus también no va a pasar nada. También otras enfermedades iguales. Además, dice, ¿sí? Pisando sin zapatos. Doctor dijo muy conocido. Sin zapato y camina a la tierra. Entonces, también nuestra defensa va a tener muy bueno, ¿sí? Por eso los que viven en el campo tal vez, ¿no? Es más sano, ¿cierto? ¿Sí? Como hierba, plantas, ¿cómo se llama? Recibe el sol, ¿qué hace? ¿Cómo se llama? Fotosíntesis. Fotosíntesis. ¿O no aprender en el colegio? Calladito de todos. Ya aquí está universitario. ¿Cómo dice cuando las plantas, las hojas recibe? Ellos muestran color verde, ¿cierto? Por ese trabajo. ¿Cómo se llama Fotosíntesis. Fotosíntesis dice, ¿no? Sí, ok. Eso. Entonces ese planta mismos, eso por ese trabajo y produce, por eso plantas produce por ese trabajo oxígeno, ¿cierto? ¿No? Entonces, donde hay muchos árboles hay oxígeno, ¿no? Por eso la gente cuando caminando en el bosque, muy cómoda, porque las personas, los hombres necesitan, ¿qué necesita? Oxígeno, ¿cierto? ¿No? Luego el hombre también produce, ¿qué produce? Dióxido, carbono, dióxido, carbono, ¿cierto? Dióxido de carbono, eso. Qué raro, eso es veneno, ¿cierto? Para hombre, pero cuando bota los hombres, las plantas, ¿qué hacen? Eso come. Muy raro, por eso muy, ¿no? Amigo, los árboles, las plantas producen para hombre oxígeno. Los hombres también produce dióxido de carbono. Esa planta también consume, ellos comen. Entonces, entre dos combinan muy bien. Entonces, cuando nosotros comimos y plantas, ¿cierto? Nuestro cuerpo ayuda, dice. Luego, además, caminando sin zapato. ¿En dónde? En la tierra, no asfalto. En la tierra. Sí, en la tierra. Si alguien con un barro, ¿sí? Un balde de barro trae, luego ahí pisando, no está hablando esto. En el campo, tierra, ¿cierto? Sin zapato camina, entonces ayuda mucho, dice. Hablando como nuestro cuerpo es plus, positivos, como electricidad. Nuestro corazón palpita, ¿cierto? Palpita. Yo también no sabía, pero los doctores enseñando. Nuestro cuerpo también como una electricidad. Por eso ese corazón palpita. ¿En qué manera palpita, sabe? Como electricidad, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros dando ese cuerpo, luego hace palpitar. Por eso cuando se para el corazón, ¿qué hace en el hospital urgentemente? ¿Qué hace? Electroshock, así electricidad dando el cuerpo mismo, para que otra vez, ¿cierto? Se paró el corazón, ya murió, pero ¿qué hace? Electroshock, electricidad, ahí dándose. Por eso otra vez revive a algunos, ¿cierto? Entonces nuestro cuerpo positivo y plus. Dice alguien recién. Usted tiene que pagar esta mañana $100 cada uno. ¿Sí? Cuando salga ya entrada ya, sí, $100. ¿Sí? Yo también aprendí ahí, enseñaba a los doctores. Nuestro cuerpo es positivo, la tierra es negativos. Positivo y negativo encuentra todos los venenos que tiene el cuerpo y se va, pasa ahí. No se queda nada. ¿Sí? Ahí. Pero ese tiempo no hay tierra, ¿cierto? Todo asfalto aquí. Entonces el cuerpo mismo todo acumula, dice. Eso.
Por eso cuando si un tiempo, no todo el día, poco tiempo, si tiene su campo, ¿cierto? En la tierra, sin zapato caminando, ayuda, según doctor, así dijo, ¿cierto? Porque estudió mucho, ¿no? Sabe muy bien. Entonces ahí clave es, ante coronavirus, clave es, ¿qué es? Defensa, defensa. Por eso defensa, porque baja estrés, ¿cierto? Mucho estrés. También ese cuerpo mismo también acumula venenos. Pero ¿en qué manera puede, no? Ese solucionar. Entonces ese doctor nos explicó, un taller, ayudaba a muchos. Luego también comer bien, dice, comer bien. Bien, alimenta, entonces es de defensa. Luego toda la enfermedad, no solamente COVID. ¿Sí? Porque usted envejece rápido, ¿sabe? Porque envejece rápido. ¿O quiere envejecer? ¿O quiere ser más joven y mantener? Nadie responde, entonces ya pasamos ese tema, creo que no tiene interés. Está bien, ¿sí? Entonces, si los que tienen interés nomás después se acerque de mí, ¿no? Entonces hablaremos. ¿Está bien? ¿Quiere saber? Sí. ¿Ya quiere saber, hermanos? Sí. Igual ese defensa, dijo, defensa. Y por eso cuando defensa muy alto, entonces circula muy bien nuestros cuerpos. Todo lo que es veneno se queda en nuestros cuerpos. Eso, por la comida, por algunas cosas, envejece. Pero como de esa manera habló, ¿no? Como comiendo más verduras, también frutos. Luego como sol, recibiendo un tiempo, luego también pisando a la tierra, dices. Eso ayuda mucho. Tener defensa. ¿Ya fácil o difícil esto? Es chicle. Fácil, eso no hace, pero sí, eso. Por eso el doctor dijo, y no es nada, era ese coronavirus, no es peligroso. Solamente defensa nomás nosotros controla. Tiene buena defensa, no hay problema, va a pasar rápidos. Luego ahí acompaña como nuestros amigos, coronavirus. Ahí puede vivir juntos. Entonces, más que todo, ¿no? Nos explicó pocos. Desviamos muchos, ¿sí? No quería hablar esto sobre carnívoro, quería hablar, ¿cierto? Carnívoro. Ya, entonces a algunos hermanos les gusta carne. También entre los animales también Dios creó dos tipos de animales. Los animales que les gusta carne, come, y carnívoro. Los animales que les gusta pastos, plantas, hierbas y herbívoros. Entonces Dios creó en esa manera. Entonces los animales que les gusta carnes, su estómago, su organismo del cuerpo así está formado para comer carne. Igual los animales de herbívoro también igual, su estómago todo así está. En caso de vacas, la vaca ¿cuántos estómagos tiene? ¿Cuánto tiene? Sí, abrió su vientre. ¿Cómo sabe? Tiene estómago varios, ¿cierto? Por eso usted ve observando las vacas, come mucho pasto, ¿cierto? Sigue comiendo, ¿sí? Nosotros cuando un plato, 2, 3 platos, ya basta, no puede entrar, ¿sí? Come más, ya pastor, ya basta ahí. No puede, dice, ¿cierto? Ya nosotros tenemos estómago unos. Cuando llena, ya no se puede. Aunque invita a churrasco, pizza y hamburguesa, no puede, ¿cierto? Pero las vacas continuamente comen. ¿Por qué continuamente come? Tiene 1, 2, 3, varios, ¿cierto? Come aquí, ya aquí, deposita, guarda. Aquí, ¿cierto? Luego, ¿cuándo? No hay pasto, ¿cierto? De ahí aquí saca. Que guardo, saca, perdón. Luego, otra vez come Dios. Por eso todo el día las vacas mirando, algo mastica, ¿cierto? Continuamente Dios ya come a las vacas, diferente. Entonces los animales tienen dos tipos de animales, carnívoros, herbívoros. Entonces, herbívoro solamente come hierbas y plantas, ¿cierto? Aquí su estómago todo así está.
igual carnívoro también. Entonces los animales herbívoros tal vez come carne, ¿puede comer? ¿Puede comer, hermano? ¿No vio? Pero puede comer, ¿cierto? Ya, no está bien cuando animales herbívoros. Así está escrito, ¿no? Así también formado Dios, solamente plantas, hierbas. Ahí cómodo, ahí alimenta muy bien. Pero ya come otras comidas, carnes, tal vez puede comer porque tiene su boca, dientes, ¿cierto? Puede comer, pero no es cómodo. Si se enferma, afecta. Tal vez hasta la vida ya puede perder. Por eso sí o sí los animales así está y Dios creó. Por eso ya cuando los animales de herbívoros solamente comen, ¿qué come? ¿Qué come? Hierbas y pasto, ¿cierto? Eso comiendo alimenta muy bien, ¿sí? Muy cómodo, muy feliz. Pero ya entre los animales, víbora, ¿qué come? ¿Víbora qué come? Ratones, huevos, también come, ¿cierto? Ya víbora también come. Pero algunos animales comiendo, en caso de víboras, cualquier comida comiendo, ¿qué sale de víbora? Veneno sale, ¿cierto? Pero algunos animales, cualquier comida comiendo también, ¿qué sale? Bueno, ¿cierto? Pero en caso de ya víboras, pasto come, ratón come, comida come, alimenta, ¿cierto? Sus cuerpos. Luego finalmente, ¿qué sale? Veneno era, y matándose, ¿cierto? Y ya venenos. Iguales hermanos. Los hermanos también igual era, ¿sí? Como Dios ha creado los animales como carnívoro, también herbívoro era. Los hermanos que creen en Dios también. Entonces los cristianos, los salvos, los hijos de Dios también tienen su comida. ¿Han escuchado? ¿Qué comida es? Palabra es, su comida es palabra es. No es aburrido. Los hermanos era. Después de recibir la salvación también tiene diferente era, como carnívoro, herbívoro. Tiene su comida era, ya está designado. Cuando se come animales herbívoros, come otra comida, incómodo era, muy incómodo. Daña, afecta. Luego tal vez hasta su vida ya pierde, es peligroso. Igual los hermanos, los salvos, cristianos, después de recibir la salvación, tiene su comida, ¿qué es? Fuera de la palabra, si come, ¿qué pasaría? ¿Ustedes imaginaron esto? No importa, si somos salvos, podemos comer cualquier comida. Ya para los cristianos hermanos, hijos de Dios también, comida hay. Dios ha dado para los hermanos cristianos. ¿Qué comida es? Vamos a buscar, primera de Pedro. Ya primera de Pedro, capítulo 2. Ya encontraron primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, voy a leer. Ya desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvaciones. ¿Ya encontraron? Sigue está buscando. Sí, se nota, hermano, no leen la Biblia ustedes, ¿sí? Solo y cuenta, billete nomás, 1, 2, 3, 4. Así, eso nomás, billete cuenta rápido. No lee, ¿sí? No busca, no. ¿Dónde está primera de Pedro, hermanos? ¿Nuevo Testamento o Antiguo Testamento? Alguien dice. Nuevo Testamento, hermano, está. Luego, ¿en qué parte? Último libro, Apocalipsis, desde ahí, ¿cierto?
Desde Apocalipsis pasando, rápido puede encontrar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Encontraron? Ya vamos a leer juntos entonces. Ya, 1, 2, 3. Desead como niños recién nacidos leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Aquí dice, aquí también. Desea como niños recién nacidos. Aunque somos mayores, ¿cierto? Mayores será. Pero como un niño recién nacidos, espiritualmente todos. Ya primeramente, bíblicamente hemos nacido por el pecado, ¿cierto? ¿Por quién? Por Adán. Adán había cometido pecados. Génesis capítulo ya 2 y 3 sale. Entonces ahí ya menospreciando a Dios, su palabra. Luego aceptó Satanás, el diablo, su deseo. Entonces desde ahí, alejándose de Dios, luego viviendo según la guía de Satanás, recibiendo deseos. Desde ahí era, ¿sí? Está como desconectado con Dios. Luego un día escuchando el Evangelio sobre nuestro Señor Jesucristo, nosotros pensábamos pecadores, porque cometimos, también sigue cometiendo pecados, porque recibiendo sigue ese deseo de Satanás. Entonces un día escuchando el Evangelio, como nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz, quebró ese potestad de tinieblas, Satanás. Tanto tiempo fue arrastrado por ese deseo de Satanás. Todos perdían ese deseo de la carne. Arrastraba de tantos deseos, cometiendo pecados, sufriendo. Pero un día nuestro Señor Jesucristo murió. De ahí, Jesucristo quebró la potestad de tinieblas. Quebró, venció ese Satanás. Entonces, Dios Jesucristo es ahora nuestro Dios, nuestro dueño, luego dando su deseo, su guía a través del Espíritu Santo, su guía, recibiendo, nosotros venciendo los deseos, luego esa potestad de Satanás venciendo y vivimos como hermanos salvos cristianos. Por eso hemos nacido primero pecadores, después de entender, recibir la salvación, nacimos por Espíritu Santo, ¿verdad? No por justo nacimos. Por eso ya primera de Pedro leyendo. Desea, dice, desea. ¿Qué desea, hermanos? ¿Qué desea? Bla, 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 así siempre, bla, 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 así responde. Ya desead como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. Aquí dice la leche espiritual. ¿Qué está hablando, hermanos? ¿Qué está hablando la leche espiritual? ¿De pir, leche pir? ¿Qué leche está hablando? Leche espiritual. Ya cuando niños toman leches, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, el cuerpo del niño crece, gordo, ¿cierto? Gordo, también crece. Igual es, hermano, esa leche da, ¿sí? Fuerza, que crezca. Igual, hermanos. Ya usted después de recibir la salvación, ya como desead, como un niño recién nacido, la leche espiritual. Entonces, tomando esa leche espiritual, también los hermanos espiritualmente va a crecer, no va a crecer. Va a crecer, pero no se ve como un niño que crece su cuerpo. Su ropa ya no encaja rápido, ¿cierto? Ya otro tiene que comprar. Por eso cuando eran niños no compran nuevitos. Mejor era recibir de otra persona, ¿cierto? Porque entiende, rápido va a crecer, no va a servir. En vano era comprar nuevos.
Por eso prefiere la mayoría. ¿Qué prefiere? De sus hermanos mayores, ¿sí? Así recibir. Tiene ropa y usado. Entonces recibe, porque crece, se da cuenta. Iguales, los hermanos también desean, ¿sí? tomar leche espiritual. Leche espiritual habla la palabra, hermano, la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿cómo podemos escuchar? Leyendo la Biblia. Luego a través de siervo de Dios escuchamos, a través de los hermanos. Luego también, ¿cómo escuchamos? Recibimos esa leche espiritual a través de testimonios. Testimonio de los hermanos. Por eso en la iglesia muy importantes. Palabras, escuchando, prédicas, luego leer la Biblia. Además, testimonio de los hermanos es muy importante. La leche espiritual, mientras tomando, la Biblia dice, crece, dice. ¿Qué crece? Su altura crece. ¿Qué crece, hermanos? Hablando otras palabras, madura. Madurez. ¿Escucharon? Si algunos mayores mirando, aunque es mayor, ¿cierto? No está madurado, dice. ¿Por qué no está madurado? Como niño, ¿cierto? No tiene responsabilidad. Como niño, solo pedir. Niños, cuando exhortan, llora, no voy a venir más, dice. Aquí no me gusta. Niño era. Espiritualmente también, exacto, hermanos. Espiritualmente también crece, no a altura. ¿Sí? Y la vida de creencia. Hablando otra palabra, madurez, madura. Madurado era. ¿Qué quiere decir? Niños cuando viene algunas dificultades, chiquito aquí tiene herida, ¿cierto? Mi hija, última hija. Llora. Papá, dice, ¿por qué? ¿Por qué llora? Aquí chiquitito se rompió, aquí herida tiene. Llora. Entonces, para que no llore, no se preocupa, hija, y papá, si voy a hacer, ¿qué hace? Jo. Aunque no pasa nada, ¿cierto? No tampoco medicamento. Voy a hacer. Entonces ya está listo, está sanado. Sí, entonces se corta, ¿cierto? No llora más. ¿Sí? Entonces niño necesita recibir, ¿no? Ese interés, también cariño, ¿no? Y papá, mamá quiere sus corazones. Igual es los hermanos también. Después de recibir la salvación también, igualito era. Alguien, aunque cuerpo es grandes, mayores, pero espiritualmente no está madurado, no ha crecido. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Los mayores tienen responsabilidad. Por eso, estoy mal, mi cuerpo estoy mal, estoy cansado. Pero tiene esposa, pequeñitos, hijo, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces en la mañana temprano se levantan mayores, tiene responsabilidad. Yo no trabajo, mi esposa, mi hijo, mira, ¿qué va a comer? ¿Cierto? O qué pañal, o va a morir, ¿cierto? Entonces los mayores, ¿qué hacen? Con mucha responsabilidad, aunque me duele, sale, levanta temprano, trabaja duro. No hemos hablado una abuela, una carretilla, aquí lleno de frutas, trajo del campo, vende, pero legal es o ilegal. Ilegal, los policías jovencitos vienen, oficiales, luego apuntándose, abuela, ¿qué está haciendo? Ilegales. Por favor, joven, oficial, por favor, dice. Entonces el joven, oficial, ¿qué hace? Y volcó esto. Entonces manzana dejó girando en la calle todas las partes. ¿Qué haría usted? ¿Qué reaccionaría? Ese maldito malcriado, ¿cierto? ¿Cómo así puede hacer? Tal vez, pero abuela, ¿qué hace? Sigue pidiendo perdón, no voy a vender en ese lugar. Hoy día nomás, por favor. Hoy no gano, mis nietos, ¿qué va a comer? Luego, ¿qué hace? Todo manzana que está cayendo y escogiendo. Luego sigue pidiendo. Entonces esa abuela no tiene carácter. Esa abuela también
¿No sabe enojar? ¿Sabe o no sabe? Sabe, pero ¿por qué será? Porque considera su nieto, su familia. Yo enojo, yo peleo, ese oficial, sí, legalmente me va a meter a la cárcel porque es ilegal. Pero recibiendo la gracia de ese oficial joven, yo puedo. Madurado era, madurado, aguanta, más grande tiene, responsabilidad era, madurado es. Igual espiritualmente también, hermanos. Crece, ¿cómo crece? ¿Cómo crece? La leche espiritual era, la palabra de Dios está hablando. Mientras tomando, ya comiendo, dice, tomando, comiendo la leche espiritual, no adulterada. Luego después la Biblia, ¿cómo está escrito? ¿Para qué? Por ella crezcáis, dice. Crece. No solamente el cuerpo, altura, no solamente músculo en el cuerpo, espiritualmente crece, madura. Madura era. ¿Qué quiere decir? Tantas dificultades, situaciones, enemigos, ya vienen, pero un mayor supera. Como, sí, me duele, yo también quiero dormir como niños, pero soy mayor, soy responsable, tengo que trabajar, tengo que cuidar mi esposa, mis hijos. Supera. Ellos son mayores, líderes, ¿cierto, hermanos? Hace crecer esa leche espirituales. Mientras, ¿qué haciendo? Mientras, ¿qué haciendo? Tomando. Mientras comiendo, comer era comer. Comiendo, tomando, va a crecer. Luego después, ¿cómo está escrito? Después, detrás de esto, crezcáis. Amén, hermanos. ¿Y por qué crece? Soy alto, ese chiquitito. Por eso quiere crecer. Para salvaciones, salva de toda parte, salva. Salva. Algunos, muchos hermanos también son salvos en la iglesia, pero pierde, sufre, pierde. Pero aquí dice la Biblia, desead como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual es la palabra de Dios, sabemos. Pero ¿qué leche es? Leche espiritual no adulterada. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Hablamos. Los animales carnívoros. Dios ha creado esa manera que ellos coman solamente carnes. Los animales herbívoros también solamente su comida, ¿qué es? Hierba, pasto, era pasto, comer. Ay, cómodo, alimenta, feliz era. Luego fuertes, no enferma. Pero ya los hermanos cristianos, ya escuchamos el evangelio, después de recibir la salvación, Dios ha dado su comida. ¿Qué es? La palabra de Dios. Pero la leche espiritual hablando. Mientras eso tomando, comiendo, sí o sí va a crecer. Creciendo después, salva de todos problemas, situaciones, todos salvas. Luego aquí tiene otra leche, la leche adulterada. Entonces, ¿qué leche adulterada es? Igual que los animales y herbívoro, come. No es su comida, come. ¿Sí? Leche adulterada. Sufres, enferma. Finalmente puede perder su vida, sufre. ¿Ya puede entender, hermanos? ¿Ya usted tiene su comida? ¿Qué comida es? Churrasco. También churrasco para cuerpo, ¿cierto? También hamburguesa. ¿Ya qué comida es para los hermanos cristianos? Después de recibir la salvación, Dios ha dado. Esa comida es. Mientras esa comida usted come, comiendo solamente esa comida, la leche espiritual, su palabra nomás ya comes, alimenta, crece. Luego todas las situaciones salva, dice según la Biblia. Pero lamentablemente, ¿sí? Come, ¿qué comes? ¿Qué comes? Animales herbívoros.
pasto, planta, flores, frutas, come. También, ¡guay! Parece carne rica, parece churrasco, come churrasco, come todo, come. ¿Qué pasa ese animal herbívoro? Todo el día va a ir al baño, ¿cierto? Diarrea era llorando. Va a sufrir. Si flaquito enflaquece, ¿sí? No hay ganas de comer, no hay ganas de hacer, pierde todos. Finalmente ya pierde. Que ya Dios ha dado era ciertamente su comida, nuestra comida es la palabra de Dios. Pero los hermanos después de recibir la salvación, ve la situación, ¡wow! Eso se ve bonito era. Eso se ve más rico es. Eso es, me parece excelente. Luego mirando la palabra tal vez se ve aburrido, era. Aburrido. Luego come cualquier comida, se enferma, sufre. Luego cuando llega a situaciones ya no se puede salvar, ¿cierto, hermano? Esa parte. En Corea hubo un accidente, será un accidente muy grave. Era. Un señor y secuestró una niña pequeña. Luego y violó. En el principio solamente quería hacer, pero violó. Esa niña pidió, Dios, ayúdeme, sálveme. Todo lo que te dice yo haré, pero no me mate. Porque ese señor después de violar tenía miedo, porque esa niña todo vio era. Entonces cuando policía pregunta, esa niña va a explicar, tal tío, ¿no? ¿Cómo es? Tenía miedo. Entonces para esconder esto, pensando, finalmente mató. Después de matar, ese niña, ¿en dónde va a esconder? Luego finalmente cortó todo el cuerpo, cortando luego pedacitos de diferentes lugares escondió. Qué asco, ¿verdad? ¿No? Eso sucedió. Luego se impactaron en Corea. ¿Cómo siendo un hombre, humanos, puede hacer ese pecado en maldad? Todo el mundo dijeron, tiene que matar a ese hombre. Ese hombre no es hombre, es diablo, malos. Este hombre no debe vivir en esa sociedad. Luego muchos reclamaron. Ya aquí en Bolivia también tal vez, si no puede ver, pero lamentablemente en Corea eso sucedió, impactaron. Ya hermano, vamos a ver. Mientras ese señor, según su deseo, secuestra una niña, se violó. Después esa niña pidió, por favor, ayude a Dios. Pero ese señor escuchó, no escuchó. Y no tiene de esa función de oído. No. Ese niño llora, triste, llena de miedo, ¿cierto? Luego eso ya pidió, tío, por favor, tengo miedos, no quiero morir, no me mates. Pero ese señor escuchando, no escuchaba nada. Solamente, ¿qué tenía? Su deseo de hacer, violar. Después tenía miedo. ¿Qué desea? ¿Sí? No quiero entrar a la cárcel. Mi vida va a fracasar. Para no suceder estos, voy a matar. Pero mientras esa niña pidió, no me mate. Pero ese señor, finalmente, mató. Después de matar, ¿en qué manera voy a esconder el cuerpo grandes niñas? Cortar, luego pedacito de diferentes lugares. Eso sucedió. Gran pecado era, gran maldad. Ya aquí nosotros hemos leído ahora, esta mañana, ¿cierto, hermanos? Sobre carnívoro y herbívoro. Antes, ¿qué hablamos antes? De profesional, ¿no? Puede distinguir verdadero y falsos yapilete, hermanos. ¿Y por qué esta mañana yo compartiendo, ¿no? En esa manera es muy importante, hermanos. Una parte podemos buscar, ya lo humano tiene ustedes, lo humanos. Romano capítulo 10. Ya encontrar Romano capítulo 10, el versículo 16.
Ya todos encontraron Romanos capítulo 10, el versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Según la Biblia dice, no todos obedecieron. ¿Qué quiere decir? Rechazaron, no hizo, ¿cierto? No hizo caso, ¿cierto? Rechazaron. Hablando otra palabra, no escucharon. Sí, aunque ya Dios habló, ¿cierto?, al pueblo de Israel, pero no escucharon, rechazaron. Entonces, ¿cómo puede hacer según la palabra de Dios? Por eso versículo 16 dice, todos, no todos obedecieron el evangelio. Según esta palabra, esa manera, el pueblo de Israel recibieron la maldición de Dios. Fracasaron, sufrieron bastante en sus vidas. Dios quería bendecir Kial, pero ellos no obedecieron. ¿Por qué no obedecieron? ¿Por qué no obedecieron? Sí, ellos no escucharon, rechazaron era la palabra de Dios, no recibieron, no escucharon. Ya versículo 17 tienen ustedes. Ya 17 juntos vamos a leer. Junto, muy importante el versículo 17. ¿Ya encontraron? Ya Romanos capítulo 10, el versículo 17. Ya juntos vamos a leer 1, 2 y 3. Así que la fe es por el oír, y el oír para la palabra de... Amén, hermanos. La fe era... Si para tener la fe, la Biblia está escrito, ¿no? ¿Cómo puede tener la fe? Dice la Biblia. La fe es por el oír, era oír. Entonces ustedes esta mañana oyendo puede tener, dice. ¿Qué puede tener? La fe es muy importante, poder de Dios era. La fe es jala. Tal vez yo no tengo ahora, ¿sí? No tengo como felicidad. Pero por la fe, jala. ¿Qué puede jalar? ¿Entendieron? Ya ahora no tengo la felicidad. Pero usted tiene la fe jala. ¿Qué puede jalar? Ahora entendieron muy bien, ¿cierto? Así debe escuchar, ¿sí? Pero las hermanas respondieron muy bien. Sí, bonita es. Pero hermanos varones no responde nada, ¿sí? Ya otra vez. Ya no tenemos la felicidad. Pero teniendo la fe puede jalar. ¿Qué puede jalar? Ya, ¿qué quiere decir? A través de la fe todo puede hacer, todo puede lograr. Por eso la fe es muy importante, ¿sí? Por eso todos los hermanos que creen en Dios saben sobre la fe. El poder de la fe sabe muy bien. Entonces ya la Biblia enseña cómo puede tener esa fe. Como explicamos, ahora no tengo la felicidad, sufro mucho, bastantes, pero ya tiene la fe, puede jalar. La felicidad es. Entonces ya no necesita más llorar. Esta mañana ya ustedes, alguien, ¿verdad?, tienen miedos. También necesita mucha necesidad económicamente también. Alguno también necesita. En mi vida, soy soltero, años vivo soltero. Yo veo ese matrimonio andando juntos, quiero quebrarlo, con tijera quiero cortar. Tal vez, ¿cuándo voy a casarme? Tal vez, piensa. Luego yo veo otros viven muy bien materialmente. ¿Por qué mi matrimonio sigue trabajando duro? ¿Por qué así es? Luego también, ¿por qué mi esposa no quiere entender de mí? Parece casa de infierno es. Solamente faltan nomás fuegos. Porque mi casa es así. Otro yo veo, vive muy bien. Ya se siente falta, ¿sí? Pero a través de la fe ya puede jalar, dice la Biblia, ¿sí? Yo necesito la felicidad. Quiero también, ¿sí? Yo quiero reírme, sonrisa. Yo quiero también tener alegría. Falta, pero ya a través de la fe puede jalar esas felicidades, esas esperanzas, riqueza, todo ya puede jalar. Pero esa fe, ¿en qué manera ya puede tener? Dice la Biblia, hermanos. ¿En qué manera ya puede tener? Ya los que necesitan esta mañana, ¿verdad? No hay, ¿verdad? ¿Sí? Esperanza. No hay, ¿verdad? Riqueza, no hay nada. Si necesita, se siente.
Debe escuchar, hermanos, muy importantes. Esa fe puede tener, ¿en qué manera? Oír, oír. Sí, oír. Entonces, oyendo puede tener, dice. Amén, hermanos. Es muy importante. Usted esta mañana oyendo la palabra, luego comer esa palabra, va a tener la fe. A través de la fe todo va a lograr. Amén, hermanos. Muy importantes. 17 leyendo continuamente la fe. Así que la fe es por el oír, dice. ¿Y el oír? La palabra de Dios. Hermano, Dios permitió, ¿sí? Después de recibir la salvación, entender, es Cristo mi Señor. Un tiempo yo he vivido, según mi deseo, ¿sí? Según la guía de ese Satanás. Me arrastraba, me llevaba. Yo sufrí bastante, lloraba, fracasé, condenaba por el pecado. Pero ya después de conocer el Evangelio, es Cristo como mi Señor murió, limpió todos los pecados. Después de entender, ya Dios ha dado a nosotros nuestra comida. Para los salvos tiene su comida, designado. Mientras esa comida comiendo, alimenta, defensa, fuerte, cómodo, feliz. Sí, esa comida nos ha dado. ¿Qué comida, hermanos? La palabra de Dios. Amén, hermanos. Ya los hermanos que todo lo que escuchan por Zoom, Facebook también, por internet, siendo ustedes cristianos, creen en Dios, ha dado para nosotros su comida. La palabra de Dios. Mientras eso come, eso oye, come, cree, va a crecer espiritualmente. Luego va a salvar todas las situaciones. Pero algunos lamentablemente, estando juntos con la iglesia, con la palabra de Dios, oyendo, luego cómo es ese animal herbívoros, comiendo pasto, comiendo fruta, comiendo carne, cómo se ve cualquier comida que le gusta, cualquier comida que se ve bonito, rico, ya comerá, todo comes. Igualito, hermanos. Leyendo el libro de San Juan capítulo 13, vamos a buscar, ¿no? Libro de San Juan capítulo 13. El versículo 1 voy a leer. Ya el libro de San Juan capítulo 13, versículo 1 voy a leer. ¿Ya encontraron? Puede proyectar. Sí, gracias. ¿Sí? Ya aquí. O si tarda, buscar aquí adelante, de frente ahí en la pantalla puede ver. Ya voy a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya, y San Juan capítulo 13, versículo 1, ya entrando leyendo. Jesús sabía, dice, que sabía sobre su muerte. Jesús vino según la voluntad de Dios Padre. Luego ya está cerca de la muerte. Antes de morir, entonces hablaba hacia suyos, sus discípulos. Amaba, dice, amaba. ¿Hasta cuándo? Cuando comporta no más bien, entonces hasta ahí no más ama. Cuando roba mi billete, entonces voy a odiar, dijo Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin era el fin. La Biblia no está escrito, tú comportas bien, yo amo. Tú robas mi dinero, mi billete, yo voy a odiar. Ya no está escrito. Como esa lluvia, como ese sol, alumbra, casas ricas, casas pobres. Esa lluvia también se cae, ¿cierto? Sí, encima de todas las personas. Ya Dios igual era Dios igual. A través de estas cosas Dios muestra, Dios amor, su amor es inmenso, grande. Todo ya recibe, todo era para todos. Igual, Jesucristo habló, está cerca la muerte. Ama, dice, ama. ¿Hasta cuándo? Tal vez fulano, hermano, usted comete pecado, ya voy a odiar. Jesucristo no es, aún usted comete pecados,
pero según la voluntad de mi Dios Padre, yo vine aquí. Por esa voluntad de Dios, yo vine para morir, limpiar todos los pecados. No solamente, si no solamente pasado era, hasta futuro. Usted es frágil, débil. Por eso mientras, viviendo más adelante también, va a caerse, va a cometer pecados. Pero yo vine para limpiar todos los pecados. Por eso dice, ¿qué dijo? Amo, dice, amo. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo puede amar hasta el fin? ¿Cómo puede amar al fin, hermanos? Soy casado. Tengo mi esposa, muy hermosa, bonita. Carácter también muy hermosa, genial, sí, todos. Pero viviendo juntos, también yo veo, sí, discutimos, peleamos. Entonces desaparece. ¿Qué desaparece? Ya mi amor ya desaparece. Pero me regala mi camisa. Mi amor, compré para, bonita, lindo, amo. Yo quiero abrazar, ¿cierto? Mi amor, yo aquí preparé comida rica. Gracias. Oh, mi amor, yo limpié todo el día en mi cuarto. Qué bien, bonita se ve. Yo quiero amar. Pero ¿cuándo? Rebeldes. No limpia nada, ¿sí? Ni siquiera lava plato, llena de platos sucios. Luego en la cama, así está durmiendo. No hizo nada, era. Todo el día yo trabajé duro. Mirando a mi esposa, ya no hay más, termina. ¿Qué termina? El amor. No quiero darle amor, en vez de amor, que quiero, ¿cierto? Estaba durmiendo. En vez de dar amor, así mejor, ¿cierto? Eso quiero dar, eso. Ya nosotros humanamente tal vez, ¿sí? Deseamos eso, ¿cierto? Ve buenos, me ayuda, comporta bien, amas. Pero cuando ya algo me impide, ¿cierto? Me insulta, no me ayuda, entonces termina. Pero Jesús, ¿cómo puede amar hasta el fin? ¿Quién sabe? Más poco más después, me va a engañar, me va a estafar, me va a herir, me va a dañar. ¿Cómo sabe? Pero ¿cómo es Cristo hasta el fin puede amar? ¿Puede entender esa parte, hermanos? Ya vamos a leer nuevamente ya, luego. Ya, versículo 1. ¿Puede proyectar, por favor? Ya antes de la fiesta de la Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Ya sabía, según la Biblia, ¿sí? Ya muriéndose, luego va a volver a Dios, donde está, al cielo. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hermanos. ¿Cómo puede amar el fin? Porque Jesucristo vino, según la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Cargar todos los pecados de nosotros en Jesucristo. Por eso Isaías capítulo 53, ¿qué dice? Nosotros descarriamos como ovejas, ¿sí? Pero como Jehová cargó el pecado de todos de nosotros. ¿A quién? En Jesucristo cargó. En Jesucristo ya cargó. Eso es la voluntad de Dios, ¿sí? Sacando nuestros todos pecados, cargar, poner en Jesucristo. Luego después, Dios matar. ¿A quién? El que tiene pecados. En el principio, ¿quién tenía pecados? Nosotros. Por Dios quería matar, quería maldecir. Pero según ese amor de Dios, según la voluntad de Dios, mandando es Cristo, todos los pecados de ustedes, cada uno. ¿Qué pecado, hermanos? Cargó en Jesús. ¿Qué pecado cargó? ¿Qué todos? Hasta comporta bien, hasta ahí. Hasta el fin era el fin. Todos pecados cargó en Jesús. Luego Dios mirando, ¿quién es malo era? Jesús es malo, demasiado. ¿Por qué demasiado? Porque pecado de usted todo cargó era. Jesús malo, demasiado. Ahí Dios mató, clavó en la cruz, luego ya pagó nuestros todos
pecados. Por eso, Jesucristo vino según esa voluntad de Dios. Recibiendo esa voluntad de Dios, aún Jesucristo quería morir, no quería morir. Jesucristo quería morir, Él tampoco, no quería recibir. Por eso mientras orando a Dios, si se puede hacer mi Padre, esa copa, ¿cierto? Pase, dice, pase, no me pase, ¿cierto? Quería, no quería. Pero más importante, la voluntad de Dios. Hágase, dice. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Jesús rechazó su voluntad, luego recibiendo la voluntad de Dios, recibiendo, Él murió, fue clavado en la cruz. Cuando murió, ahí limpió todos los pecados. ¿Qué tipo de pecados? Pecado del mundo, era mundo de todos pecados. Por eso Jesucristo podía hablar hacia suyos, hacia sus discípulos, hasta el fin, ama, no ama. Ama era. Luego versículo 2, ya vamos a entrar, versículo 2. Ya, y versículo 2. Ya, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya, luego entrando versículo 2, luego de repente, y cuando el diablo salió, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Ya en la Biblia, ¿qué quiere decir, hermanos? El diablo había puesto, dice. ¿En dónde puso? ¿En dónde puso? En el corazón de hermanos. En el corazón de Andrés. Ya diablo había puesto, dice. ¿En qué corazón? En el corazón de Judas Iscariote. Una pregunta, hermanos. ¿Cómo puede poner en sus corazones? Yo puedo poner, ¿sí? Yo hice entrevista con mi esposa. Al ver a mi esposa, ay, a mí me gustaba. Yo quería casarme con mi esposa. Entonces mi deseo puedo poner en el corazón de Misionera Luz. Dígale que quiero casarte con Andrés. No. Dígale que Andrés guapo, príncipe azul. Dígale. Luego abriendo su boca, ya, así yo puedo poner. Aquí dice, diablo había puesto, dice. ¿En dónde? ¿En qué manera entonces había puesto? Leyendo la Biblia, Judas tiene bolsa de dineros como tesoreros. Entonces, diablo comenzó a hablar. ¿Qué comenzó a hablar? Judas, ¿sí? Necesita dinero. Usted conoce a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora los soldados, sacerdotes quieren matar. Tú cuando ya enseña, vende dónde está, va a agarrar. Luego tú puedes ganar dinero. Entonces Judas, ¿qué responde? ¿Qué responde? Vendiendo su maestro, sí, aleluya, así dice. Responde, ¿qué responde Judas? No, eso malo, es malo. Jesús va a morir. No, Satanás, ¿qué dice? No va a morir. ¿Tú has visto su milagro? ¿Tú crees él es hijo de Dios? Claro, yo creo, es Cristo, hijo de Dios. ¿Hizo o no hizo milagro? Hizo. No va a morir. ¿Sí? Véndelo, gana dinero. Luego es Cristo, ángeles de Dios va a ayudar, va a soltar. Cuando es Cristo sale, lo que tú ganaste dinero, si ese dinero, comiendo, ofrendando, sirviendo el evangelio, genial, Judas. Judas, ¿qué responde? Así piensa, ¿no? Pensativo. Tiene razón. Usted es genial, genio. ¿Quién es usted? ¿Quiere saber mi nombre? Sí, ¿cómo se llama? Soy diablo. Diablo. Genial, genial. ¿Cómo así puede pensar? Está bien. Luego, Judas, ¿qué hace? ¿Qué hace? Recibe su deseo. El diablo había
puesto, dice. ¿En dónde? ¿Cómo puede poner, ya sabe, hermanos? ¿Cómo puede poner en sus corazones ese deseo de diablo, sabe? Conversaciones, diálogo, escucha. Mientras escuchando, mete. Había puesto, entregas ese, vender. Después de vender, ¿qué pasó? Ese diablo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ya vamos a buscar, ¿en qué parte sale San Mateo? Ya vamos a buscar el diablo. ¿Qué dice después? San Mateo, capítulo 20. San Mateo capítulo 27, el versículo 3. ¿Ya todos se encontraron? Ya, desde 3 voy a leer. Ya entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ya él condenaba después de vender, ¿cierto? Entonces Judas conversa continuamente. ¿Con quién conversa? ¿Con quién conversa? ¿Cómo sabe con diablo y conversando? ¿Usted cómo sabe? ¿Cómo sabe? Con diablo está conversando. Leyendo la Biblia vamos a ver, ¿no? Ya versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Viendo Judas cómo estaba, condenado. ¿De qué? Vendió. Él pensaba otra manera, ¿cierto? Jesucristo con milagro va a salir, pero murió. Antes él murió era. Entonces condena. ¿Sí? ¿Qué condena? ¿En qué manera condena? Después de cometer el pecado ustedes, tú cometiste, Dios no va a agradar. ¿Cómo ustedes si congregan la iglesia, siendo miembro de la iglesia, así puede vivir? Luego ya condena, no condena. Condena. ¿Cómo ustedes olvida? Y diezmo es, la Biblia dice así. Yo olvidé diezmo. Yo comí mi panchito nomás. En vez de ya diezmar, ¿cómo yo puedo vivir así? ¿Y robando diezmos? ¿Condena o no condena? También condena. Después de hacer contra la voluntad de Dios. Aquí ya Judas también igual era. Bien condenado. ¿Quién habla? Usted después de cometer pecados, diablo aparece y luego condena. Maldito sea, muera. ¿Por qué adulteraste? ¿Por qué así? ¿Por qué congrega la iglesia? ¿Ya diablo habla? ¿Quién habla? Bien mismo habla. ¿No? Como siendo hermano, ¿cómo así tú puedes vivir? Así como es, todo ya acusa. Aquí Judas Iscariote igual era. Condenado, no podía aguantar. Por eso ese 30 piezas entregó. Pero los sacerdotes no recibieron, ¿cierto? Entonces él condenaba más triste. Entonces continuamente más atacaba a Judas Iscariote. ¿Qué atacaba? ¿Qué habló a Judas? Por tu culpa, ¿sí? Jesús murió o no murió. Por tu culpa de Judas murió o no murió Jesús. Por tu culpa murió. Jesús murió. Tú malos, por tu culpa destruiste. Por tu culpa impediste. Por tu culpa, escuchando Judas no podía aguantar. No puede aguantar. ¿Qué voy a hacer entonces, cierto? ¿Qué va a hacer? Mejor desaparece nomás en el mundo. Mejor desaparece. Mejor, sí, desaparezca. Va a ser tranquilo eso. Amén, dice. Sí.
recibe, escuchando, Judas, él le reconoció. ¿Qué reconoció? Soy un hombre pecador, soy un hombre malo, soy un hombre perjudica, soy un hombre contra Jesús, soy un hombre digno de morir. Amén, hermanos. Él mientras escuchando todo aceptó. Luego finalmente se ahorcó y murió. Ya una pregunta más, hermanos. Judas, el libro de Juan capítulo 13, versículo 1, Jesús ¿qué había dicho? Escrito ¿qué había dicho, hermanos? Ya llegó mi hora, ¿cierto? Entonces yo voy a volver al cielo. ¿Dónde está mi Padre? La voluntad de mi Padre es morir, encargando todos los pecados de ustedes. Sí, por eso ustedes tal vez más adelante pueden cometer pecados. Pero no se preocupen, por ese pecado que todos yo cargar, no voy a cargar. Luego ya muriendo regresaré al cielo. Por eso yo amo, dice, amo a ustedes. ¿Por qué ama? Porque ama. Porque yo voy a cargar todos los pecados. Quedarán limpios, quedarán justos, quedarán hijos de Dios. Yo amo, dice, amo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, era el fin. ¿Sí? Creyendo la voluntad de Dios. Sabía que todos los hombres, todos los discípulos, sabía que va a cometer pecado. Sabía que ya va a vender a Jesucristo. Sabía que insultar a Jesucristo, sabía. Pero ya cargando todos estos pecados, luego muriendo va a limpiar todos los pecados de nosotros. Quedaría, ¿cómo quedaría? Limpios. Por eso Jesús en sus corazones había ese amor hasta el fin. Amaba, dice. Entonces, ¿escuchó o no escuchó Judas Iscariote? ¿Esa palabra escuchó o no escuchó? Aparentemente escuchó. Con los discípulos juntos escucharon. ¿Cierto? Luego, versículo 2, apareció el diablo. Luego habló. Y dos palabras. Jesús había dicho. El diablo también había dicho. ¿Qué había dicho? Véndelo. Judas Iscariote, ¿qué recibió? ¿Qué recibió? ¿La palabra de Jesús que amaba hasta el fin? ¿O la palabra de diablos? Él le recibió. Luego ahí guardó. En su cerebro ahí guardó la palabra de diablo. Mientras hablando con diablos, tenía la fe. ¿Qué fe? Como hemos leído Romanos capítulo 3, la fe viene, ¿por dónde viene? Mientras oyendo la palabra de diablo, tenía la fe. ¿Qué fe? Soy pecador, soy perjudicador, soy inútil, no sirve. Tiene que desaparecer ese tipo de hombre. No ayuda a nada, solamente daña, triste, mejor, destruye, desaparezca. Se ahorcó. Judas mismo creyó era. ¿Quién soy yo? No sirve. Mejor es desaparezca este mundo y se corta tu vida. Él mismo también se sintió. ¿Cierto, hermanos? La Biblia dice la fe viene. ¿Por dónde viene? Oír. Judas escuchando continuamente. En vez de la palabra de Cristo, ¿qué palabra? De diablo. Mientras escuchando de diablos, él tenía una fe. ¿Qué fe? Soy pecador, soy inútil, soy perjudicador. No sirve, inútil, mejor desaparecer, mejor soy digno de morir. Era. Ahí confiando, luego ya se mató, se ahorcó. Génesis capítulo 3 también, igualito era. Dios habló, Adán, el día que comiere ese árbol, la ciencia bien y del mal, ciertamente morirás. Dios había dicho. Era.
Capítulo 13 entrando, el serpiente se acerca, luego conversa. ¿Con quién? Con la mujer conversa. Luego, mientras conversando, la mujer Eva escucha. ¿Qué escucha? La voz de serpiente. No morirá, dice. Según la Biblia, serpiente dice, ¿qué dice? No morirá, no muere. Va a abrir sus ojos. Luego tendrá sabiduría, ¿no? Va a ser como Dios era. Y mientras escuchando, esa fe entró. ¿Qué fe entró? De serpientes. Luego Eva, ¿qué habla? Agradable, codiciable, bonito. Entró. Luego comió, no comió. Comió era. Hasta su esposo ya entregó. De ahí, ¿sí? Llegó la maldición de Dios. Ahí, desechando la palabra de Dios, aceptó. Y Satanás, desde ahí sufrió era todos los hombres. Vamos a buscar Hebreos para terminar, ¿no? Esta mañana nosotros hemos leído Hebreos. Capítulo 10 hemos leído, ¿cierto? Ya, versículo 1. Ya, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año y hacer perfectos a los que se acercan. La ley, sobre la ley está explicando, ¿no? La ley es que es teniendo la sombra de los bienes venideros. No es real, dice. Sombra, no es real. Antes que llegue la verdad, ¿sí? La ley esa función tiene. Por eso, no la imagen misma de las cosas nunca puede. A través de la ley nunca puede lograr, nunca puede entrar al reino de los cielos. Aunque repite cada día aquí la Biblia, dice. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Igual era, nosotros continuamente haces, ¿sí? Quiere agradar, cumple mandamientos. Pero se puede, no se puede. No se puede, dice la Biblia, porque no es la verdad. ¿Sí? La sombra era. Entonces va a venir verdadero, ¿cierto? Ya versículo, vamos a pasar. Ya 7 tiene, versículo 7 voy a leer. Entonces dije, y aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, de mí está. Aquí Jesucristo está hablando, vengo, ¿sí? Aquí vengo. Voluntad no, perdón, y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, de mí. Ese rol, ¿qué es el rol él está hablando? Sí, la Biblia, ¿cierto? Ya ese es el libro del Nuevo Testamento. En ese tiempo estaba Antiguo Testamento, era la Biblia del Antiguo Testamento. Rol, ¿sí? Está escrito la Biblia, ¿sí? Libro de Antiguo Testamento. Como libro de Antiguo Testamento está escrito hacia nuestro Jesucristo. Jesucristo va a venir, luego va a cumplir la voluntad de Dios, morir en la cruz, ya limpiar todos los pecados. Entonces Jesucristo vino, dice, según la voluntad de Dios, según rollo que está escrito, era Antiguo Testamento. Entonces la voluntad de Dios, ¿qué es? Eso explica, ¿cierto? Ya vamos a ver. Ya 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Aquí primero, ¿qué es, hermanos? Primero, quita lo primero. ¿Ese primero qué es? Como antes de llegar a Cristo, 1500 años atrás. Entonces ahí en el monte Sinaí Moisés recibió, ¿qué recibió? 2 tablas de mandamientos, ¿cierto? Ya recibió era ese mandamientos ante Dios, primer pacto
cumpliendo todos los mandamientos, entonces Dios va a bendecir. Pero cuando ya no cumple, ¿qué pasaría? Va a morir, va a llegar la maldición de Dios. Pero ya imagínense, antes de venir Jesucristo, desde ahí calculando aproximadamente 1500 años, como Moisés subió al monte Sinai, ahí recibió 2 tablas. Luego ahora 2021 años, sumando ¿cuántos años? 2020, ¿no? 1500 años sumando 3520. Entonces durante más de 3000 años, ¿quién cumplió ese mandamientos? ¿Ahí cumplió? Nadie. Por eso aquí dice, por ese primer mandamiento que recibió en el monte Sinaí, en vez de recibir la bendición de Dios, todos van a recibir maldición de Dios. Entonces ese mandamiento es matar, era matar todos los hombres, maldición de Dios. Por eso nadie puede cumplir, tampoco puede entrar al cielo. Por eso ya versículo 9 dice, diciendo luego aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ya, la voluntad de Dios está explicando. Quita, la voluntad, quítalo primero, porque primero es mandamiento que recibió. Ya nadie puede cumplir. Por eso quitando, luego establecer. ¿Qué establecer? Establecer esto. Último, ¿qué es último? Último, ¿qué es? Jesucristo vino para cumplir esa voluntad de Dios, establecer esto último. ¿Ya qué es esto último? Explicando un poco más abajo, versículo ya 10. Versículo 10 tiene, ya vamos a leer juntos, versículo 10. ¿Ya qué es esto último? Ya vamos a leer 1, 2 y 3. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Ya, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hablando. En esa voluntad de Dios somos santificados. Ya somos justos, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. A través del cuerpo del Señor Jesucristo que murió en la cruz, somos santificados, limpios, ya limpio era pagos. ¿Hasta cuándo? ¿Ya puede mostrar, proyectar? ¿Hasta cuándo? Vamos a ver. ¿Hasta cuándo dice la Biblia? Ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, era siempre. Amén, hermanos. Sí, hecha una vez para siempre, por el cuerpo del Señor Cristo, solo una vez su muerte, ya limpió, dice, para siempre, hasta nuestro futuro. Porque Jesús ya sabía, como Judas Iscariote sabía que iba a vender, sabía que iba a sufrir, sabía que iba a tener muchas condenaciones. Entonces ahí Jesucristo limpió una vez para siempre. Este versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Igual hoy en día muchas personas, como igual que los sacerdotes antiguos, cada día sacrifica, ofrece, pero no puede limpiar. Nunca puede, dice. A través de esa manera, a través de ese primer pacto, primero, ¿cierto? Lo primero es cumplir mandamientos. No se puede, dice la Biblia. Entonces, versículo 12 tiene, ya 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero ya lo último era, Jesucristo vino para establecer, según la voluntad de Dios, establecer lo último que es ofrendar, era sacrificio, el cuerpo mismo del Señor Jesucristo, una vez para siempre, era. Una vez para siempre, sí, limpió todos los pecados. Eso es último, era último. Eso quiere establecer.
versículo 14 tiene. Ya, 14 juntos vamos a leer. Ya, en el versículo 14, ya, aquí ya, de frente ahí adelante. Ya, 1, 2, 3. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Amén, hermanos. Ya la Biblia, ¿sí?, habla muy perfectamente, ¿no? Muy correcto, era correctos. Esa mañana explicamos poco, ¿no? Diferentes maneras. Los que trabajan en el banco, para verificar era verdadero y falsos. Un tiempo solamente verdaderos, billetes verdaderos, tocas, hueles, luego estudia. No ve otras cosas, solamente verdadero en sus ojos, en su cerebro, en su corazón, solamente guarda marca, verdaderos. Por eso cuando encuentra billetes falsos, inmediatamente es falso, falsos. Puede distinguir. Igual, hermano, los animales. Dios creó los como herbívoros, también carnívoros. Sí o sí su comida ahí hay. Cuando otra comida come, aunque se ve ricos, deliciosos, pero su comida no va a comer. Cuando comiendo su comida, alimenta muy bien, feliz. Pero cuando come cualquier comida, sufre, ¿cierto? Dañas. Luego hasta su vida ya puede cortar. Esa mañana nosotros hemos escuchado la palabra de Hebreos capítulo 10. A través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio del cuerpo, una vez para siempre ya limpió. Amén, hermanos. Entonces solamente escuchar era la palabra. Solamente la palabra verdaderas. Eso en donde nuestro cerebros. También donde nuestro corazón era. Entonces ahí escucha, falso era falso. Fuera de la palabra. ¿Qué dice? Satanás, diablo. ¿Cómo destruyó Judas Iscariotes? ¿Cómo destruyó muchas personas? ¿Cómo quiere meter? ¿Qué quiere meter? Falsos, ¿cierto? ¿No? Falsos. Jesucristo amaba hasta el fin a Judas Iscariotes. Si hubiera Judas Iscariotes escuchando solamente escuchando, ¿qué voz? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Solamente es Cristo. Es Cristo que me había dicho antes de morir. Me amaba hasta el fin. Jesucristo ya sabía, iba a vender. Jesucristo mi maestro. Jesucristo sabía que iba a condenar a mis personas. Soy tontos, malos. Jesucristo todo sabía, pero recuerda, escucha la palabra del Señor Jesucristo. ¿Qué palabra escucha? Te amo. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Judas, yo te amo hasta el fin. No se preocupa. Por eso yo vine, ¿cierto? En la cruz una vez para siempre. Hasta ese pecado ya había limpiado. Tranquilo, no condena. Recuerda, ya su palabra de Señor Cristo ahí guardaría. Escucharía. Entonces Judas, ¿qué vida llevaría, hermano? ¿Qué vida? Diferente era. Sí, claro, soy malo, equivoqué, pero ¿cómo es Cristo ama a ese maldito? ¿Cómo es Cristo ya muere con ese maldito? Estoy muy agradecido, contento, ¿verdad, no, hermanos? Contento, pero lamentablemente Judas escuchó, ¿qué escuchó? Mientras escuchando su propio pensamiento, su propia voz, el diablo engañó. Luego tú eres pecador, tú eres inútil, tú no sirves nada, tú perjudica, porque vive, porque existe, desaparezca, se ahorca, muere. Soy cierto, soy digno de ese hombre, inútil, no sirve, pecador, voy a morir, se ahorcó. Hoy en día, muchos hermanos, después de recibir la salvación, sí, como Hebreos capítulo 10, sí, claramente, como está escrito, esta palabra de Dios solamente come, escucha, guarda. Entonces cualquier situación es como diablos engaña, ¿cierto? Tú no cometes pecados, tú no mientes, tú no eras así. Ya Satanás hablaría, ¿cierto? Sí o sí. ¿Qué respondería?
ya practicamos. Ustedes escucharon la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10. Jesucristo murió una vez para siempre. Luego, como San Juan capítulo 13, versículo 2, el diablo habló. Ya ustedes escuchando la palabra de Dios esta mañana, Hebreos capítulo 10. Luego, ya no habla en sí mismo. Usted no comete pecados. Usted no engaña. Usted no hace malas cosas. Mientras escuchando ustedes, ¿qué se siente? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? Si ustedes escuchando solamente la palabra de Dios. Claro, yo mentí. Claro, yo hizo malos. Pero es Cristo, como dice, una vez para siempre, limpio era. Jesucristo me salvó. La palabra así está escrito. Confiaré solamente, es Cristo. Aleluya. Entonces, aún Satanás engaña, era cierto. Esa palabra falso era. No va a destruir. Pero algunos hermanos, después de escuchar la palabra, ¿qué escucha? Igual que Judas Iscariotes. Tú vendiste, por tu causa murió, luego condena, sufres. Luego finalmente Satanás, ¿qué dice? Tú no sirves, tú inútil, solamente tú perjudicas. Mejor, ¿qué mejor? Aquí los seminaristas hay en la iglesia. Algún día escuchando me da pena, mucha pena. Pastor, soy inútil, soy feo, solamente destruye aquí en las iglesias. Por eso voy a ir afuera, trabajaré, dice. Daba mucha pena. ¿Qué escuchando? Igualito Judas Iscariote, condena, inútil, no sirve, perjudica, porque aquí está, ándate afuera, mejores, luego destruye sus vidas. Porque mientras escuchando la voz de Satanás, tiene la fe, va a tener la fe. ¿Qué fe? ¿Qué fe va a tener? Soy pecador, soy inútil, soy no sirve, soy miserable, soy perjudica solamente. Mejores, voy a salir de la iglesia. Luego destruye esa manera. La palabra de Dios así hablaría también, hermanos. Jamás, hermano, jamás. Jamás, jamás. ¿Sí? Por eso muy importantes la fe. Por él, oír era oír. ¿Qué oír? ¿Palabra de usted? ¿Palabra de vecinos? ¿Palabra de fulano? La fe viene por él, oír era. Oír muy importante, hermanos. Hoy día también ustedes van a escuchar la palabra de Dios o su propia voz. Depende de oír, ustedes van a tener la fe. La fe, como Judas Iscariote, soy pecador, soy inútil, no sirve. Mejores, desaparezca aquí. Luego se ahorca y terminas. O recordar la palabra, oír era la palabra de yo te amo, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Yo te amo, por eso yo morí. Tú eres mi instrumento. Recordando la palabra, tú eres mi instrumento. Tú por la fe puedes hacer todas las cosas. Esta mañana todos los hermanos solamente oye la palabra de Dios. Entonces Dios va a bendecir en su vida. Luego Dios grandemente en su vida va a trabajar. A través de ustedes muchas personas también escucharán el Evangelio. Esta mañana hasta aquí compartimos, terminamos. Orando terminamos. Dios Padre, como Dios y creó los animales carnívoros y herbívoros. Entonces cada animal, aunque le gusta otras comidas, pero su comida nomás comer. Cuando come fuera de su comida otra comida, aunque se ve ricas, deliciosas, pero sí o sí va a dañar, va a sufrir. Igual después de conocer nuestro Señor Jesucristo, recibiendo el Evangelio,
Entonces, creyendo en Dios. Para los hermanos, para los cristianos, también Dios ha dado nuestra comida. Eso es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios podemos entender el amor de Dios, el corazón de Dios. Hoy en día, mucha persona escuchando la palabra de Dios rechaza porque ellos ve sus pensamientos. Luego diferentes situaciones. Luego rechazando la palabra de Dios. Oye su propia voz, sus propios pensamientos. Luego se verá agradables, codiciables. Luego acepta, finalmente es condenándose, sufriéndose. Soy inútil, soy carnal, soy no sirve. Ahí destruyéndose, ahí dañándose, que no necesario estar aquí. Mejor salir de la iglesia. Mira, murmurando, quejando, ¿qué sirve? Inútil, feos. Luego, lejos de la iglesia, lejos de Dios, lejos de la palabra. Luego, viviendo según sus deseos. Luego, última voz de Satanás. Tú no sirves, tú no sirves. Solamente dañas, perjudicas, mejores. Muere nomás, ¿sí? Desaparezca. Luego, mucha gente deshace sus vidas. Dios Padre, esa mañana para nosotros nos ha dado tus palabras. Solamente es escuchando, comiendo, creyendo en tu palabra. Entonces, Dios va a bendecir a los hermanos, a nosotros. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esta mañana hasta aquí terminamos, hermanos. Muchas gracias, ¿no?, por la palabra de esta mañana del culto dominical. De verdad, agradecidos, ¿no?, como Dios ha trabajado grandemente, ¿no?, a través de su Hijo para darnos, ¿no?, la eterna redención, que es lo más importante, ¿no? Y también escuchando yo podía meditar, ¿no?, con realmente el trabajo 100%, ¿no?, perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Realmente, aunque yo soy muy inútil, pero aún así Dios tiene mucha misericordia, ¿no?, mucha misericordia y mucha gracia. Esta tarde, antes de culminar con el culto, quiero dar algunos anuncios. Primeramente, quiero anunciar acerca de los horarios de cultos generales, ¿sí? Cultos transmitidos a través de las plataformas de Facebook y Zoom. Todos los días, ¿no?, tenemos la hora piadosa, lunes a sábado, a partir de las 6 a 6:30 de la mañana. ¿Sí? 6 a 6:30 de la mañana. De la misma manera, todos los domingos tenemos el culto general con Pastor Andrés Lim a partir de las 10:30 a 12 del mediodía. También, todos los domingos, también tenemos el culto de la tarde, ¿no?, a partir de las 6:30 de la tarde. Miércoles, culto de oración a partir de las 19:30 de la noche hasta las 9:30 de la noche. Y los sábados tenemos cultos para los más pequeñitos, ¿no?, los niños. Cultos de niños a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Según estos horarios pueden también, ¿no?, participar, invitar, y también, ¿no?, que muchos hermanos y también invitados puedan escuchar la palabra a través de Facebook o Zoom. También en la semana realizamos reuniones a través de las plataformas de Zoom. Los lunes tenemos culto de casadas a las 19:30, martes tenemos culto de casados, los viernes tenemos reuniones zonales, y todos los sábados, culto de jóvenes, ¿no? Todas las reuniones, casados, casadas y reuniones zonales se realizan a partir de las 7:30 de la noche. Y los cultos de jóvenes a las 3 de la tarde. También informarles, tenemos algunos anuncios importantes, actividades que se van a desarrollar algunos en la semana. El día martes 31 tendremos taller para padres, ¿sí? Esto va a impartir la misionera Luz. Ahí podemos ver el volante a través de las plataformas de Zoom, ¿no? Padres felices, hijos felices. Ese es el título central de esta actividad. El martes 31 a las 7 en punto de la noche, a través de las plataformas de Zoom, quedan todos cordialmente invitados. También del 1 al 4 de septiembre tendremos seminario bíblico con el pastor Oseji.
¿sí? Esto se va a llevar a cabo a través de las plataformas de Zoom. ¿Sí? Entonces es una nueva oportunidad para compartir el Evangelio, invitar a los amigos, primos, familiares, ¿no? Para que ellos también se conecten, ya que a través de las plataformas es más factible, ¿cierto? Es más fácil, ¿no? Entonces inviten, ¿sí? También si ustedes desean más información, pueden apersonarse, ¿no? A los hermanos, a la oficina, tal vez para pedir, ¿no? Más información con relación a esta actividad. También, todos los domingos tendremos culto dominical con el pastor Oxupar a partir de las 6:30 de la tarde. Hoy también tendremos este culto, así que todos están invitados, ¿no? A las 6:30 de la tarde nos volveremos a reencontrar en el culto de la tarde. También invitemos, dice, ¿no? A que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas y también poder escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio Online de Tupac Katari. De verdad, Dios a través de la página web y Jerusalén Radio, de verdad, muchas personas, ¿no? Están escuchando del interior de Bolivia, de los diferentes departamentos. Si ustedes también quieren, ¿no? Los enlaces, escriban o mándenos un mensaje, nosotros les vamos a facilitar todos los enlaces para que ustedes puedan compartir y mandar. No es muy fácil, ¿no? A través de WhatsApp, y muchos de verdad van a conectarse y poder escuchar. El último anuncio sería, todos nuestros cultos estamos realizando con las traducciones en quechua y aymara, ¿sí? Entonces es muy importante esta parte, ¿no? También en Facebook, en YouTube y en las diferentes plataformas estamos desarrollando nuestros cultos en estos dos idiomas, quechua y aymara. Así también los hermanos pueden invitar, ¿sí? A los hermanos que desean participar de ambos cultos. Entonces, muchas gracias a todos los hermanos que nos están, ¿no? Nos han acompañado en este culto dominical a través de las plataformas de Zoom, y también a los hermanos en Facebook y YouTube, y también, ¿no? A los hermanos que se han conectado a través de la radio Jerusalén. Muchas gracias con todos los hermanos y nos estaremos reencontrando en la tarde a las 6:30 de la tarde en el culto con Pastor Oxupar. Muchas gracias a todos. Sí. Ahora sí, tengo unos anuncios para todos los hermanos que están aquí.